En el principio no había nada. No había luz, ni estrellas, ni tierra, solo la voz del Todopoderoso resonando en el vacío. Con una sola orden, Él habló y la creación nació. Esta es la historia de los comienzos, la historia de un mundo formado por manos divinas, un paraíso perdido por la desobediencia humana y una promesa que daría forma al destino de toda la humanidad. Es un relato de fe y fracaso, de grandes hombres elegidos por Dios, Abraham, Isaac y Jacob, quienes llevaron un pacto que bendeciría a las naciones. A través de pruebas y triunfos, traiciones y perdón, seguimos el camino de José, un joven vendido como esclavo que llegaría a gobernar un reino. Esto es Génesis, el primer libro de la Biblia, la base de todo lo que conocemos. Viajemos al pasado, al principio de todo, a la creación del mundo. En el principio, antes del tiempo mismo, no había nada, solo Dios, eterno, todopoderoso y lleno de gloria. Entonces, con su palabra divina, habló y la creación cobró existencia, formando los cielos y la tierra con su poder. Día 1. La luz rompe la oscuridad. La tierra era desordenada y vacía, cubierta de profunda oscuridad. Pero Dios ordenó, sea la luz, y al instante la luz brotó, atravesando el vacío. Separó la luz de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así se completó el primer día. Día 2. Los cielos arriba. En el segundo día, Dios extendió el cielo, creando un vasto firmamento que separó las aguas de arriba de las de abajo. A este firmamento lo llamó cielos, formando la atmósfera que protegería al mundo. Día 3. Tierra, mares y vegetación. En el tercer día, Dios reunió las aguas en un solo lugar, revelando la tierra seca. A la tierra la llamó tierra y a las aguas reunidas mares. Luego habló de nuevo, y la tierra se llenó de vida, hierba verde, árboles majestuosos y plantas de todo tipo, cada una dando fruto con semillas para multiplicarse sobre la tierra. Día 4. El sol, la luna y las estrellas. En el cuarto día, Dios puso el sol en el cielo para gobernar el día, irradiando calor y luz. Colocó la luna para gobernar la noche y adornó los cielos con incontables estrellas. Estos cuerpos celestes marcarían el tiempo, las estaciones y los años, declarando su gloria en todo el universo. Día 5. Vida en las aguas y los cielos. En el quinto día, los mares silenciosos se llenaron de movimiento cuando Dios creó criaturas marinas, grandes ballenas, peces veloces y toda clase de vida acuática. También formó a las aves del cielo, dándoles alas para surcar los aires. Dios las bendijo, diciendo, sean fructíferas y multiplíquense, llenando las aguas y los cielos. Día 6. Los animales y los primeros humanos. En el sexto día Dios habló, y la tierra produjo criaturas vivientes de todo tipo, bestias majestuosas, ganado manso y pequeños animales que se arrastraban por el suelo. Cada uno fue formado según su especie, llenando la tierra de vida. Luego, en su mayor acto de creación, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Con cuidado divino, formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra, y sopló en él el aliento de vida. Adán se convirtió en un alma viviente, distinto de todas las demás criaturas, creado para gobernar la tierra y reflejar la naturaleza de Dios. Viendo que no era bueno que el hombre estuviera solo, Dios hizo que Adán cayera en un profundo sueño, y de su costado formó a la primera mujer, Eva, una compañera perfecta y ayuda idónea. Cuando Adán despertó, se alegró al verla y dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Juntos eran la cima de la creación de Dios. Día 7. Un día de descanso y bendición. En el séptimo día, Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Descansó de su obra, no por cansancio, sino para apartar este día como santo. Este día de descanso, llamado sábado, fue una bendición divina, un tiempo de paz y reflexión sobre la belleza de la creación. El jardín del Edén, un paraíso en armonía. Dios plantó un hermoso jardín en Edén, un paraíso lleno de árboles agradables a la vista y buenos para comer. En su centro estaban dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva vivían en perfecta armonía, caminando con Dios y disfrutando de su presencia.
No había dolor ni tristeza, solo gozo y paz. Dios les dio dominio sobre toda criatura viviente y les ordenó multiplicarse. Pero también les dio un mandamiento: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hicieran, morirían. Por ahora la creación era perfecta e intacta, un reflejo de la bondad divina de Dios. La caída del hombre, el jardín del Edén, era un paraíso lleno de vida, belleza y paz. Adán y Eva vivían en armonía con Dios, disfrutando de todo lo que Él les había dado. Pero algo oscuro acechaba entre los árboles. Un día, mientras Eva caminaba por el jardín, escuchó una voz. Una serpiente, enroscada en una rama, la miró con ojos astutos. Pero esta no era una serpiente común, era Satanás disfrazado, lleno de astucia y engaño. En un tono suave y seductor, la serpiente preguntó: ¿De veras Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Eva respondió: podemos comer de cualquier árbol, pero Dios nos dijo que no comamos del árbol del centro del jardín, ni lo toquemos, o moriremos. La serpiente sonrió y dijo: no morirán. Dios sabe que cuando lo coman, sus ojos se abrirán y serán como Él, conociendo el bien y el mal. Eva miró el árbol otra vez. Su fruto era hermoso y apetitoso. Las palabras de la serpiente despertaron un deseo en su corazón. ¿Y si Dios les estaba ocultando algo? Dudó un momento, luego extendió la mano, tomó el fruto y lo mordió. Su sabor era dulce, pero en cuanto tragó algo cambió. Sintió una extraña sensación, una nueva conciencia. Luego se volvió a Adán, quien había estado observando en silencio. Le ofreció el fruto y él lo comió sin cuestionar. En ese instante sus ojos se abrieron, se miraron y se dieron cuenta de algo que nunca habían notado antes. Estaban desnudos. La vergüenza los invadió, un sentimiento que jamás habían experimentado. Rápidamente juntaron hojas para cubrirse, pero por más que intentaban esconderse, no podían escapar de la carga en su corazón. Algo había cambiado para siempre: el juicio de Dios. Al caer el sol, una presencia familiar se movió por el jardín. Dios caminaba entre los árboles y su voz resonó en el aire. «Adán, ¿dónde estás?» Temblando, Adán y Eva se escondieron detrás de un árbol. Nunca antes habían sentido miedo de Dios, pero ahora el temor los envolvía. Finalmente, Adán respondió: «Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí». La voz de Dios era triste. «¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé no comer?» Adán bajó la cabeza y señaló a Eva: «La mujer que me diste me dio del fruto, y yo comí». Eva miró a Dios con ojos llenos de culpa. «La serpiente me engañó y comí». Dios se volvió hacia la serpiente con ira justa y declaró: «Por lo que has hecho, serás maldita entre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él aplastará tu cabeza, y tú le herirás en el talón». Luego Dios se dirigió a Eva: «Por haber escuchado a la serpiente, sufrirás dolor en el parto. Tu deseo será para tu marido, y él te dominará». Por último, Dios miró a Adán y dijo: «Porque escuchaste a tu esposa y desobedeciste mi mandato, la tierra está maldita por tu culpa. Con dolor trabajarás el suelo todos los días de tu vida. Espinos y cardos crecerán, y con el sudor de tu frente comerás hasta que vuelvas al polvo. Porque del polvo fuiste formado, y al polvo volverás». Expulsados del Edén, las palabras de Dios fueron como una tormenta sobre ellos. Sabían lo que venía. Por su pecado ya no podían quedarse en Edén. Dios hizo túnicas de piel para cubrirlos, una señal de que su pecado requería un sacrificio. Luego, con gran pesar, los llevó fuera del jardín. Al salir, Dios colocó querubines poderosos y una espada de fuego para guardar la entrada al árbol de la vida. Nunca podrían regresar. El pecado había entrado al mundo. El dolor, el sufrimiento y la muerte eran ahora una realidad. Pero incluso en el juicio hubo una promesa. Un día, un Salvador vendría. Un descendiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría lo que se había perdido. La historia de la redención había comenzado. Caín y Abel, los primeros hermanos, y el primer asesinato a Adán y Eva, aunque expulsados de Edén,
continuaron su vida en el mundo exterior. Aprendieron a trabajar la tierra y a formar una familia. Con el tiempo, Eva dio a luz a 2 hijos, Caín, el mayor, y Abel, el menor. Caín se convirtió en agricultor, trabajando bajo el sol, cultivando la tierra como su padre Adán. Día tras día, sembraba, regaba y cosechaba, orgulloso del fruto de su esfuerzo. Abel, en cambio, se hizo pastor. Cuidaba rebaños, guiando a sus ovejas a verdes pastos y aguas frescas. Era paciente y atento, agradecido con Dios por bendecirlo con animales fuertes y sanos. La ofrenda a Dios. Con el tiempo, ambos hermanos comprendieron que todo lo que tenían venía de Dios. Para mostrar su gratitud le llevaron ofrendas. Caín, confiando en su trabajo, reunió frutos y granos de su cosecha y los presentó a Dios. Pero no ofreció lo mejor, solo lo que le resultaba conveniente. Abel, en cambio, escogió los mejores corderos de su rebaño, los más sanos y fuertes, y los ofreció con un corazón sincero, sabiendo que la verdadera adoración requiere dar lo mejor. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, no porque fueran frutos, sino porque su corazón no era recto. Caín había dado por obligación, no por fe ni amor. Los celos de Caín vio que la ofrenda de su hermano era aceptada y la suya no, y su rostro se llenó de ira. Dios le habló con paciencia. ¿Por qué estás enojado? Si haces lo correcto serás aceptado, pero si no, el pecado está a la puerta acechando para dominarte, pero tú debes vencerlo. Pero Caín no escuchó, su corazón se llenó de odio. Un día mientras estaban en el campo, Caín llamó a su hermano Abel, y cuando estuvieron solos, Caín se levantó contra él y lo mató. La sangre de Abel clamó desde la tierra, y Dios habló a Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió fríamente, no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios ya sabía la verdad. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora serás maldito. La tierra que recibió la sangre de tu hermano ya no te dará fruto. Serás un errante, vagando sin descanso. Caín se lamentó. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Cualquiera que me encuentre me matará. Entonces Dios puso una señal en Caín para que nadie lo matara. Así Caín fue desterrado y se fue a la tierra de Nod, lejos de la presencia de Dios. El legado del pecado y la esperanza de redención, el pecado había corrompido el mundo. La creación perfecta de Dios estaba manchada por la desobediencia, la muerte y el sufrimiento. Pero incluso en medio de la oscuridad, Dios tenía un plan. Desde el principio había prometido que un día enviaría a aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente y traería restauración. Este es solo el comienzo de la historia. Una historia de amor, gracia y redención. Una historia que se extendería a través de generaciones, hasta el día en que un Salvador vendría para reconciliar al hombre con Dios. El rechazo de Caín y su ira. Mientras su propia ofrenda era ignorada, su corazón ardía de ira, sus puños se apretaban y su rostro se oscurecía con rabia. Los celos y el resentimiento echaron raíces en su alma, torciendo sus pensamientos. Dios vio su enojo y le habló. ¿Por qué estás tan enojado, Caín? ¿Por qué está triste tu rostro? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si te niegas, el pecado está a la puerta acechando. Quiere dominarte, pero debes vencerlo. Dios había advertido a Caín, dándole la oportunidad de vencer su ira. Pero Caín se negó a escuchar. Sus celos crecieron hasta convertirse en odio, y en su corazón tomó una terrible decisión. El primer asesinato. Un día Caín habló con Abel. Ven, salgamos al campo. Abel siguió a su hermano sin saber del peligro que acechaba en el corazón de Caín. Los campos se extendían lejos y anchos, y nadie más estaba cerca. Entonces, en un momento de furia ciega, Caín atacó a Abel. Lo golpeó con sus propias manos, su fuerza alimentada por los celos y la ira. Abel gritó de dolor, pero Caín no se detuvo. Su hermano cayó al suelo, sin vida, inmóvil. El primer asesinato de la historia había sido cometido. La primera vida tomada por manos humanas. Caín se quedó de pie sobre el cuerpo de Abel, su pecho subiendo y bajando, sus manos manchadas de sangre. Pero cuando la ira se desvaneció fue reemplazada por algo peor, culpa y miedo.
La tierra bajo él había recibido la sangre inocente de su hermano, y los cielos parecían guardar silencio. El juicio de Dios sobre Caín. Entonces la voz del Señor llamó: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín tembló, pero intentó ocultar su culpa. Su voz fue fría, desafiante, cuando respondió: No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero la voz de Dios tronó con tristeza y justicia. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín cayó de rodillas, dándose cuenta de que su pecado había sido descubierto, pero era demasiado tarde. El juicio había llegado. Dios le dijo: Ahora estás maldito lejos de la tierra, que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra ya no te dará su fruto. Serás un errante vagando por la tierra sin descanso. El corazón de Caín se hundió. La tierra que tanto había trabajado ya no le daría sustento. Lo había perdido todo. Con desesperación clamó: Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios, en su misericordia, puso una marca en Caín, una señal divina de protección. Aunque estaba condenado a vagar por la tierra, nadie lo dañaría, pues Dios lo había decretado. El destino de Caín. Caín dejó la presencia del Señor, cargando el peso de su pecado. Vagó lejos de su hogar, asentándose en una tierra distante llamada Nod, que significaba errante. Aunque construyó una ciudad y tuvo hijos, su corazón nunca encontró paz. Había elegido el pecado en lugar de la justicia, los celos en lugar del amor, la violencia en lugar de la paz. Su hermano Abel se había ido, pero su historia nunca sería olvidada. Fue el primero en ofrecer un sacrificio justo, el primero en mostrar verdadera fe. Y aunque su vida fue cortada, su legado perduró. Con el paso de las generaciones, el nombre de Abel sería recordado entre los fieles, mientras que el de Caín serviría como advertencia. Un recordatorio de que el pecado, cuando no se controla, lleva a la destrucción. Una lección para todos. La historia de Caín y Abel no es solo un relato del pasado. Habla a cada corazón hoy. Nos recuerda que Dios desea lo mejor de nosotros, no solo lo que nos conviene. Que los celos y la ira, si no se dominan, llevan a la ruina. Que el pecado siempre está esperando, pero Dios es misericordioso, incluso cuando caemos. La elección de Caín trajo sufrimiento, pero la fidelidad de Abel dejó un legado que resonó a través del tiempo. ¿Elegiremos el camino de Caín, el camino de los celos, el orgullo y la destrucción? ¿O elegiremos el camino de Abel, el camino de la fe, la justicia y la verdadera adoración? La decisión es nuestra. La corrupción de la humanidad. Con el paso de los años, la humanidad se apartó de la justicia. Pueblos y ciudades se llenaron de violencia, engaño y maldad. Los hombres buscaban poder y placer, alejándose de su Creador. Sus corazones se oscurecieron y sus pensamientos eran solo perversidad, día y noche. Dios miró la tierra que había creado con amor y su corazón se llenó de tristeza. El mundo que había formado estaba ahora cubierto de pecado. En su sabiduría divina habló: Destruiré a la humanidad de la faz de la tierra, porque la han llenado de corrupción. Pero en medio de tanta maldad, un hombre se destacó. Noé, un hombre de fe que caminaba en obediencia a Dios. El mandato de Dios a Noé. Un día, en la quietud de su hogar, una poderosa voz llamó a Noé: He visto tu justicia. Construye un arca, un gran refugio, porque enviaré un diluvio para destruir toda vida en la tierra. Pero tú y tu familia serán salvados. Dios le dio instrucciones precisas, una estructura enorme de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Tendría 3 niveles, una única puerta y estaría cubierta de brea para resistir la tormenta. Con fe inquebrantable, Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, tomaron sus herramientas y comenzaron a construir. Día tras día, bajo el sol ardiente y las frías noches, trabajaron. Cortaron madera, moldearon vigas y sellaron el arca, como Dios les había mandado. La burla del mundo y la advertencia de Noé. La gente se burlaba. ¿Por qué construir un barco en tierra seca? Pero Noé les advirtió: arrepiéntanse de su maldad, porque el juicio viene. Sin embargo, se negaron a escuchar. La entrada al arca y el diluvio.
Cuando la última tabla fue colocada, un silencio cayó sobre la tierra. Entonces, de bosques, llanuras y montañas, los animales comenzaron a llegar. 2 de cada especie, macho y hembra, tal como Dios había ordenado. Leones caminaban junto a corderos, grandes águilas volaban sobre ellos, incluso las hormigas y escarabajos se movían en perfecto orden. Noé y su familia reunieron comida y provisiones, preparándose para lo desconocido. Entonces las nubes oscuras se formaron en el cielo, y Dios mismo cerró la puerta del arca. El gran diluvio, los cielos se abrieron, la lluvia cayó en torrentes, los ríos y mares crecieron, inundando valles y ciudades. Fuentes subterráneas estallaron y gigantescas olas cubrieron la tierra. Por 40 días y 40 noches el diluvio continuó. Todo lo que había vivido en la tierra desapareció. El nuevo comienzo y el pacto de Dios. Cuando el agua retrocedió, el arca descansó en el monte Ararat. Noé envió un cuervo, luego una paloma. Finalmente, la paloma regresó con una hoja de olivo. Dios habló: «Sal del arca y llena la tierra nuevamente». Noé construyó un altar y adoró a Dios. Un arco iris iluminó el cielo. Dios prometió: «Nunca más destruiré la tierra con agua. Este arco es mi pacto eterno». La historia del diluvio es un recordatorio de juicio, pero también de misericordia. ¿Qué camino elegiremos? ¿El de la maldad o el de la fe? Abraham, el padre de las naciones. En un mundo lleno de idolatría e incertidumbre, la fe de un hombre cambiaría la historia para siempre. Su nombre era Abram, luego llamado Abraham, y a través de él, Dios crearía una gran nación. El llamado y la promesa de Dios. Un día en la tierra de Ur, Dios habló a Abram: «Deja tu país, tu gente y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré». Con una fe inquebrantable, Abram obedeció. Tomó a su esposa Sarai, luego llamada Sara, a su sobrino Lot y todas sus pertenencias, y partió hacia una tierra desconocida, Canaán. Al llegar, Dios se le apareció de nuevo y le dijo: «Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas, así será tu descendencia». Aunque Dios le prometió innumerables descendientes, Abram y Sara no tenían hijos y eran ancianos. Aún así, Abram creyó en la promesa de Dios. El nacimiento de Ismael pasaron los años, y Sara seguía sin hijos. La duda entró en su corazón, y en su desesperación le dio a su sierva egipcia Agar a Abram, diciendo: «Tal vez así pueda tener una familia». Agar concibió y dio a luz a un Ismael, pero este no era el hijo de la promesa. Aunque Ismael sería una gran nación, el pacto de Dios se cumpliría a través de otro hijo. El pacto de Dios y el nacimiento de Isaac. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció nuevamente y le dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé intachable. Estableceré mi pacto contigo y te haré padre de muchas naciones». Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham y el de Sarai a Sara, prometiéndole que tendría un hijo. Sara se rió ante la idea, pues tenía 90 años, pero Dios declaró: «¿Hay algo imposible para el Señor?». Un año después nació Isaac, el hijo de la promesa. Sara se regocijó, diciendo: «Dios me ha dado risa, y todos los que lo oigan se alegrarán conmigo». La prueba suprema de Abraham, el sacrificio de Isaac. Años después, Dios probó la fe de Abraham. Lo llamó y le dijo: «Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y ve a la región de Moría. Sacrifícalo allí como ofrenda quemada en el monte que yo te mostraré». Con el corazón cargado, Abraham obedeció y junto a Isaac viajaron durante 3 días. Al llegar al lugar, Isaac preguntó: «Padre, ¿dónde está el cordero para la ofrenda?». Abraham respondió: «Dios proveerá el cordero». Cuando Abraham ató a Isaac y levantó su cuchillo, un ángel lo detuvo. «No pongas tu mano sobre el niño. Ahora sé que temes a Dios, pues no le has negado a tu hijo». Abraham vio un carnero atrapado en un arbusto y lo ofreció en sacrificio en lugar de Isaac, llamando al lugar «El Señor proveerá». El legado de Abraham Isaac creció y se casó con Rebeca. Tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob. A través de Jacob nacerían las 12 tribus de Israel, cumpliendo así la promesa de Dios. El pacto de Dios con Abraham era inquebrantable, y sus descendientes bendecirían a todas las naciones.
una promesa que finalmente se cumpliría en Jesucristo. Jacob, una historia de lucha, transformación y destino divino. La historia de Jacob está marcada por el conflicto, el amor y la fe. Desde el engaño a su hermano Esaú hasta su transformación a luchar con Dios, Jacob se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. José, de esclavo a gobernante. José, el hijo amado de Jacob, fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero Dios tenía un plan. En Egipto, José interpretó los sueños del faraón y fue elevado a gobernador. Cuando llegó la hambruna, sus hermanos vinieron a Egipto por comida, sin saber que el gobernante era su propio hermano. José se rebeló y los perdonó declarando, «Lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo usó para bien». Así, la familia de Jacob se estableció en Egipto, dando inicio a la historia de Israel en esa tierra. El fin de Génesis y el comienzo de una nación. Con la muerte de Jacob y José, la historia de Génesis llega a su fin. La familia de Abraham se ha multiplicado y se ha convertido en una gran nación. Sin embargo, permanecen en Egipto como extranjeros. Con el paso del tiempo, su situación cambiará y se enfrentarán a la esclavitud, pero la promesa de Dios sigue viva. El escenario está listo para Éxodo, donde Dios liberará a su pueblo a través de Moisés. Reflexiones finales. Génesis no es solo un relato histórico, sino una gran historia de creación, pecado, juicio y redención. A través de Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José, Dios establece su plan para restaurar a la humanidad. Desde la primera promesa hasta la llegada de Jesucristo, el Redentor, Génesis sienta las bases de toda la Biblia. A medida que cerramos este libro, vemos el inicio de un pueblo destinado a la grandeza. Una historia que continuará a través de los siglos con la fidelidad inquebrantable de Dios.